Hola, este es el último vídeo de 2021 y voy a despedir el año con un diseño que hice para el grupo de Facebook Arcilleras del Perú. Ya sabes que me encanta hacer traducciones al lenguaje arcilla polimérica de objetos que ya existen. Y lo hago no porque en ese momento no se me ocurra nada que hacer, sino porque estos ejercicios me sirven para desarrollar y mejorar mis habilidades con el material, buscar nuevos caminos a la hora de montar piezas u optimizar procesos. En este caso, encontré este asiento hecho de fieltro y me pareció fantástico para pasar un buen rato entrenando. Voy a empezar eligiendo la paleta de color con la que voy a trabajar. Y como pienso que donde me voy a encontrar más dificultad va a ser en la forma de la pieza, pues no me voy a calentar la cabeza demasiado en cuanto al uso del color. Un color fuerte y muy saturado como el magenta de la gama Opaline y el gris de la gama Number One será suficiente. El siguiente paso consiste en dividir en partes más simples la pieza original. Y en este caso veo que hay un número de n elementos que están doblados y son de dos colores. Están dispuestos alrededor de un cuerpo central que tiene forma de cilindro. En el caso del asiento, el peso del mismo es algo que beneficia su estabilidad, pero en el caso de un pendiente de arcilla es una característica que debo minimizar. Así que sea como sea el proceso, el cuerpo de la pieza debe ser ligero. ¿Y qué hay más ligero que una pieza hueca? Pues ya tengo una cosa clara, el corazón debe estar vacío. Por otro lado, los elementos doblados se unen entre sí mediante 3 puntos de costura. Pero en el caso de la arcilla no voy a necesitar usar aguja e hilo. Uniré los elementos con Cernit Glue. Posiblemente los 3 puntos de unión se puedan reducir a 2, ya que va a ser muy complejo trabajar a la escala de un pendiente. Casi con toda seguridad los dedos no me van a caber. Y por último, antes de ponerme manos a la obra, he pensado que podría darle un poco de movimiento a la pieza si el corazón tiene forma de cono truncado en vez de cilindro. Esto aporta un extra de dificultad a la hora de crear la pieza, y eso me gusta mucho. Pues si voy a hacer un cono, tengo que dibujar una plantilla. A mí me gusta dibujarlas con un programa de CAD y luego imprimirlas, pero tú puedes hacerlo a mano si quieres. Las he impreso sobre papel vegetal para que se vea bien cómo monto el cono. Y como quiero reutilizarla, la voy a cubrir con cinta o forro adhesivo para luego recortarla. Ahora voy a usar un poco de cinta adhesiva para fijar la plantilla grande y conseguir un cono. Este cono de papel lo voy a usar como preforma sobre la que trabajar la arcilla y así obtener el cono truncado y hueco que voy buscando. Pero como bien sabes, el papel es demasiado fino como para modelar sobre él. Así que lo que voy a hacer es rellenarlo de arcilla de desecho y crear un cuerpo resistente. Tomo la arcilla de desecho y modelo un cono más fino que el del papel, pero en este caso con la punta bien afilada. Lo introduzco en la preforma de papel y aplasto para que se llene todo, o empujo.
Recorto los excesos, ajusto bien con las manos y lo llevo al horno durante 40 minutos a 125 grados centígrados. Acondiciono una lámina de arcilla de color gris y la paso por el espesor número 3 de la máquina de pasta. Coloco la plantilla pequeña sobre ella. Es el momento de cortar. Y para eso voy a usar un bisturí muy afilado que situaré de manera perpendicular a la superficie de trabajo. Los cortes los voy a empezar por las partes curvas para así evitar deformaciones por el arrastre del escalpelo. Los cortes de las partes rectas los haré con una cuchilla fina y haciendo el corte en bisel. Recuerda que si en un extremo lo has hecho hacia afuera, en el otro lo tienes que hacer hacia adentro. Retiro la plantilla y tomo el cono que horneé previamente. No voy a quitar el papel, ya que esto ayudará a desmoldar después. Cubro el cono, aliso la unión y recorto el exceso. Es el momento de hornear y lo hago dejando el cono interior dentro de la pieza. Cuando está frío, saco tanto el cono interior como la plantilla de papel. Ahora voy a dar una mano de lija, centrándome sobre todo en las dos bases del cono. Con el cono bien lijado e igualado, voy a tomar un cortador redondo que sea más o menos del mismo tamaño que la base superior y voy a cortar un círculo en una lámina de arcilla de color gris. Coloco el cono a través de la superficie de trabajo y dejo caer el círculo en su interior. Usando los buriles voy presionando para que se adhiera muy bien a las paredes de la base. En este caso no es necesario usar Cernit Glue, pero si quieres puedes hacerlo. Cuando ya está bien adherida, doy la vuelta y afino un poco usando mis dedos. Y ahora añado otro círculo de la misma manera que he hecho con el anterior. Esta segunda capa crea una tapa muy resistente y es por eso por lo que no he puesto Cernit Glue, como sí que haré más adelante. Y ahora al horno. Una vez fría, la cubro con una capa muy fina de Cernit Glue y la dejo reposar. El cuerpo de los pendientes ya está hecho. Puedes repetir ahora todo el proceso para hacer la segunda pieza a la par. Mientras, yo te voy a contar cómo se hacen los pétalos de dos colores. Hago dos láminas con los colores gris y magenta que había acondicionado antes. Estas láminas están hechas en la posición 3 de la máquina de pasta. Recorto los lados de las dos láminas y las apilo.
Paso de nuevo por el número 3 de la máquina de pasta y luego por el número 5. He cortado la tira porque era demasiado larga para manejarme sin riesgos con ella. Este cortador redondo con el que estoy cortando círculos tiene 2 centímetros de diámetro y son los mismos 2 centímetros que la generatriz del cono truncado. Tomo uno de los círculos y los sitúo con el color magenta hacia arriba. Busco el diámetro y subo mis dedos un poco. Ahora empujo el círculo hasta que se junten las dos partes y se queden pegadas. No es necesario presionar demasiado. Hago 8 círculos más. Me gusta hacer un pétalo de más por si alguna me sale mal, que siempre pasa. Voy a dejar descansar un poco más estas piezas que acabo de doblar. El problema que tengo es que mis manos siempre están muy calientes y al manipular mucho acabo deformando las piezas. Así que las dejo un rato quietas y mientras hago el siguiente paso. Tomo el cono anterior y para no liarme voy a hacer 8 marcas. Y ahora que está todo marcado, puedo ir pegando los pétalos. Recuerda que he puesto Cernit Glue hace un rato y por lo tanto las piezas de arcilla crudas se pegan perfectamente. Pego primero la parte de arriba y luego ajusto la parte interior del pétalo. Cuando tengo uno, coloco el que está a su lado tomando como referencia las marcas que he hecho antes. También te puedes ayudar de un pincel de punta de silicona para ajustarlo más cómodamente. Cuando están todos los pétalos colocados en su sitio, comienzo a presionar muy suavemente sobre las partes grises y así pegarlo todo. Las piezas ya están hechas. Lo único que queda es el montaje que voy a hacer con alambre de plata de 0,8 milímetros de diámetro. Lo que he hecho es cortar 2 trozos de unos 10 centímetros de largo y ahora voy a lijar los extremos. Para eso te voy a enseñar un tipo de brocas que se puede usar tanto con el mini taladro manual como con la multiherramienta a motor. Se llaman fresas huecas. En inglés las he encontrado como cup burr y se encuentran en tiendas donde vendan herramientas de joyería. Usarlas es muy simple.
Solo tienes que colocar una en la punta del alambre a lijar y girarla un poco. Ahora cambio la broca a una de agujerear de 1 milímetro de diámetro y hago el agujero. Hago un bucle al final del alambre y lo introduzco por el agujero. El alambre gira dentro del pendiente y es algo que no me gusta. Por eso voy a poner una gota de pegamento de cianoacrilato en la base. Ya solo falta doblar los dos alambres a la misma medida. Y ahora vamos con los agradecimientos. Llevo haciendo vídeos para este canal de manera sistemática desde octubre de 2018 y creo que es la primera vez que me asomo para daros las gracias por todo lo que me dais. Sois un montón de personas las que me seguís, muchas más de las que yo hubiera podido imaginar hace 3 años. Me escribís en privado, comentáis mis vídeos, me hacéis sugerencias increíbles que me permiten mejorar cada día. Valoráis mi trabajo y me dais ánimo a cada paso del camino. A algunas de las personas que me veis semana tras semana os conozco desde hace tiempo. Con otras muchas he tenido la inmensa suerte de coincidir y poneros cara durante estos 3 años y pico. Y con el resto espero poder coincidir en un futuro no muy lejano. Y creedme cuando os digo que si desde la mesa de mi taller me llegan toneladas de cariño, cuando nos hemos visto en persona y hemos compartido espacios y charla, ha sido maravilloso. El cambio de año es una oportunidad que nos marcamos y que nos permite recomenzar, hacer, mejorar, cambiar aquello que hicimos o incluso querer quedarnos como estamos. Así que para este año nuevo os deseo lo mejor y os doy las gracias por estar ahí. Os quiero un montón.